Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. En este video les voy a hacer un resumen del capítulo número 7 titulado La expansión de Estados Unidos y Gran Bretaña en América Latina en los años 1824 a 1860. Del libro de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, el tomo 1, por el autor Celestino Andrés Araúz, un historiador panameño, y Patricia Pizurno, una historiadora nacida en Uruguay, pero nacionalizada panameña. El capítulo número 7 está dividido en 4 subtemas, los cuales son: el primero, el bosquejo de la historia de Estados Unidos entre 1824 a 1845. El segundo, James Polk y el destino manifiesto. El tercero, las ambiciones de Estados Unidos sobre Cuba. Y por último, el filibusterismo, otra fase del destino manifiesto. El día de hoy tenemos un invitado especial. Él va a estar dando su opinión sobre el tema a lo largo del video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Argüelles, estudiante de licenciatura en biología, y primero que todo quiero darte las gracias por la invitación a este video educativo sobre las relaciones Panamá con Estados Unidos. Sin más que esperar, empecemos con el resumen del video número 1. En el subtema número 1 tenemos el bosquejo de la historia de Estados Unidos entre 1824 a 1845. Las 2 décadas comprendidas en estos años mencionados significaron para Estados Unidos una gran prosperidad y un desarrollo ininterrumpido, que fue plasmado por la realización de obras públicas y la expansión hacia el oeste. En este periodo aparece dominado por la figura de Andrew Jackson, el que vemos en esta diapositiva, con quien se inaugura la denominada democracia jacksoniana, que caracterizaba al Partido Demócrata. La prosperidad económica de las 2 administraciones de Jackson entre 1828 y 1836 propició que el gobierno desplazara a los indígenas hacia el oeste, despojándolo de sus tierras, y al tiempo se concretaba la eliminación del Banco Nacional. Durante la administración siguiente a la de James Monroe, precedida por John Quincy Adams, entre 1824 a 1828, se construyó el canal de Erie, que se inauguró en 1825, el cual podemos observar en la imagen. Y gracias a este, Nueva York se transformó en la primera ciudad del país y en la puerta de entrada al oeste. De igual forma, esta obra facilitó la emigración hacia el norte de Ohio, Louisiana e Illinois, que hasta entonces se encontraban olvidadas. Esta época fue fecunda en la reconstrucción de canales, carreteras y vías férreas que facilitaron las comunicaciones entre puntos remotos. Esta situación aceleró la integración de la nación, de manera que el algodón que se producía en el sur era manufacturado en nordeste, y a su vez estas telas eran vendidas en el sur, que al mismo tiempo obtenía gran parte de su alimentación del medio oeste. En las elecciones de 1828 triunfó Andrew Jackson, el cual era apodado Viejo Nogal, y a quien se recordaba como el héroe de Nueva Orleans y Florida. Su gobierno se extendió por 2 periodos hasta 1836, pero en realidad su influencia perduró hasta la Guerra Civil. Según Morrison y Commander, la democracia jacksoniana fue un movimiento nacional porque se opuso a la desunión y propuso la construcción de canales, caminos y hasta los ferrocarriles. Pero fue antinacional toda vez que era contrario a que el gobierno nacional se inmiscuyera en las operaciones. Jackson y sus seguidores buscaban una mayor igualdad, pero limitada a los blancos, así como la expansión hacia el oeste. En realidad, el presidente era un hombre de pueblo, el cual no tenía una educación superior a lo de los precedentes, de la manera que a él se le da la adopción del burro como el símbolo del Partido Demócrata, que podemos ver en la imagen, y fue objeto de justificada mofa por sus opositores políticos. En consecuencia, no fue sorprendente que él nombrara a sus amigos personales y algunos periodistas en altos cargos gubernamentales, incluso secretarios del gobierno, lo que llevó a que se llamara al gabinete de él como el gabinete de cocina. No obstante, el secretario de Estado, Martin Van Buren, el que podemos observar en la segunda imagen,
constituyó una excepción a este gabinete y terminó transformándose en su sucesor. Para Jackson, los indígenas no representaban más que un obstáculo para el progreso de los blancos. Por tanto, no fue extraño que en 1830 se aprobara la Ley de Remoción Indígena, que esta lo que hacía era desplazarlos hacia el oeste, hacia el río Mississippi. En realidad, los pueblos aborígenes del norte no pusieron resistencia a la política de remoción por la debilidad que ellos tenían ante el gobierno. Pero en Illinois y en Wisconsin estalló la Guerra de Halcón Negro, la de la primera imagen, durante la cual el gobierno masacró niños, mujeres e indígenas que buscaban escapar por el río Mississippi. Si bien los indígenas eran movidos hacia el oeste, pese a su voluntad, los blancos también seguían el rumbo por iniciativa propia. Hacia 1830, un grupo de tramperos llevó las primeras carreteras desde el Missouri hasta las Rocosas, descubriendo pasos y valles. Asimismo, hacia 1842 y 1843 se produjo lo que se conoció como la fiebre de Oregón, que podemos observar en la tercera imagen, que arrojó como resultado que en pocos años entre 4.000 y 5.000 personas poblaran Oregón. Para mediados de 1837, un tercio de Estados Unidos, de la población activa, estaba desempleada y los que aún tenían trabajo vieron reducidos sus salarios hasta un 50%, al tiempo que los precios de todos los productos obviamente se dispararían en el control. La postración económica financiera de la administración de Martin Van Buren llevó a las elecciones de 1840 que el partido opositor Whig se alzara con el triunfo. Sin embargo, el presidente electo, William Henry Harrison, falleció un mes al asumir el cargo, en abril de 1841, y le sucedió John Tyler, que podemos observar en la imagen. Mas Tyler se oponía a algunos puntos del programa de su partido, en especial a la creación de un nuevo Banco Nacional, lo que provocó que su gobierno se caracterizaba por interminables disputas políticas. A ello se le agregó el deterioro de las relaciones con Inglaterra a raíz de la eliminación del comercio de los negros. En 1842, las diferencias se zanjaron con la firma del Tratado Western-Ashburton, el primero que tenemos en la imagen, que estableció la vigilancia de 4 patrullas conjuntas frente a las costas africanas. Esto era para reprimir el comercio de esclavos. Durante estos años se organizaron asociaciones obreras y sindicatos, al tiempo que las mujeres norteamericanas también empezaron a exigir igualdad de sus derechos frente a los hombres. También se produjo un gran despertar en el campo educativo. Característica de esta época fueron los grandes adelantos técnicos como la invención de la segadora y la cosechadora, pero por encima de todo esto, a partir de 1840, se produjo el auge de los ferrocarriles. Mientras el sur y el oeste desarrollaban el sector agrícola, el nordeste sentaba las bases para la revolución industrial y progresaba a ojos vistas en la industria textil, de enlatados y también de refrigeración. La inmigración europea se mantuvo a un buen ritmo gracias a la disponibilidad de tierras baratas. Este incremento de población, claro, sirvió para el crecimiento del mercado interno y de la demanda, que ellos también representaban mano de obra barata. Por estos años se produjo lo que se conoció como el Gran Despertar Religioso, cuando misioneros, bautistas, metodistas y de otras denominaciones iniciaron una campaña agresiva de prédicas y conversaciones. Principalmente esto sucedió en la frontera occidental. También se dieron las principales manifestaciones de los mormones y se producía un florecimiento literario. ¿Qué opinas de este tema y sobre todo cuál es tu posición referente a las ideas y a la forma del gobierno de Andrew Jackson? Bueno, me parece increíble cómo Jackson en sus 2 etapas de gobierno desalojó a los indígenas de sus hogares, de su casa, los envió hacia el oeste. También me llama la atención que él y sus seguidores decían que querían una igualdad, pero esa igualdad solo abarcaba a los blancos. Otro punto que me parece increíble es cómo
Los indígenas estaban dispuestos a desalojar sus terrenos, pero debido a una guerra, los americanos, asesinaron a madres, a niños y a todos los que se opusieran. No todos los indígenas siguieron órdenes y es justo eso lo que tú mencionas, que es lo que ocurre con la guerra llamada Halcón Negro. Y vemos estas actitudes hacia los indígenas incluso desde tiempos del descubrimiento, donde se les ve como si fueran un estorbo o como un objeto de ganancia. Sí. En el subtema 2 tenemos James Polk y el destino manifiesto. Este punto tiene una parte A y una parte B. Vamos a empezar con la parte A, la reinterpretación de la doctrina Monroe. Bajo la administración de James Polk en los años 1845 a 1849, el expansionismo territorial de Estados Unidos llegó a su máximo esplendor. James Polk lo podemos ver en esta diapositiva, que también está James Monroe. Durante su gobierno se da la doctrina Monroe y de allí el nombre de esta doctrina. Este periodo se caracterizó por importantes logros como la reducción de las tarifas aduaneras y el restablecimiento de la tesorería independiente. En el ámbito de la política exterior se mostró James Polk opuesto a la intromisión europea en América. Debido a esto, reiteró la posición de su antecesor James Monroe con la doctrina Monroe. A fin de ponerle freno a las pretensiones de Inglaterra y Francia en el continente americano, concretamente en Oregon, California y Texas, lugares donde Estados Unidos tenía intereses específicos, en su primer mensaje al Congreso en diciembre de 1845, Polk reinterpretó la doctrina Monroe. Polk recordó en este documento que el gobierno norteamericano jamás se había inmiscuido en asuntos del viejo mundo y por lo tanto tenía derecho a reclamar que en el continente americano quedara igualmente eximido de toda intervención de Europa. Polk advirtió que se debían respetar los derechos existentes de toda nación europea, pero también nuestra seguridad como nuestros intereses que exigen la protección de nuestras leyes que se extiendan sobre nuestros límites territoriales. Es curioso cómo se utilizó la doctrina Monroe años después de su creación y según lo que entendí hubo una diferencia en este. Sí hubo una diferencia. La doctrina Monroe por James Monroe establecía que Europa no podía intervenir en América y si lo hacía iba a intervenir Estados Unidos para impedir esto. Es decir, había un proteccionismo de Estados Unidos sobre todo el continente, a diferencia de Polk, que él tenía un área menor, que era Estados Unidos, con áreas contiguas como era México, California y Oregon. Es decir, su proteccionismo era consigo mismo, con el país, para intereses propios, a diferencia de la original, que era con todo el continente. Sí, y en este punto seguimos viendo cómo los Estados Unidos tienen una ideología de superioridad ante otros países. Continuamos con la parte B, el expansionismo territorial, y aquí vamos a ver los casos de Texas y Oregon. James Polk fue el principal exponente del destino manifiesto, donde decía que Estados Unidos es el pueblo escogido por la divina procedencia para llevar la civilización a las naciones atrasadas. Es decir, ellos veían en Estados Unidos una misión civilizadora hacia los demás pueblos atrasados del continente americano, que esto lo utilizaban como justificación para expandir sus territorios a costa de América. Texas fue uno de los territorios más codiciados por Estados Unidos en su desenfrenada sed de tierras y de expansión territorial. Cuando Texas pasó a manos de México en 1821, se fomentó la venta de tierras a bajos precios y muchos colonos norteamericanos la poblaron. A esto México adoptó medidas para prohibir la inmigración. En 1836, Texas proclamó su independencia de México, a la cual México no reconoce, y así se comienza una guerra que continuó durante 9 años más. Desde un principio, Texas se inclinó por la reincorporación en Estados Unidos. Esto se llamó República de Estrella Solitaria, que solicitó formalmente la anexión, pero a la cual constantemente de gobierno a otro gobierno se fue negado. Se ofreció 25 millones de pesos a cambio de Nuevo México y otra cifra similar por la Alta California, además de pedirle a México que reconociera el río Bravo como la frontera de Texas. Y México obviamente rechazó todas estas propuestas. Es cuando Estados Unidos le declara la guerra. El resultado final fue la concretación del Tratado Guadalupe Hidalgo en
1848, mediante la cual México cedió a Texas con fronteras del río Bravo, California y Nuevo México a Estados Unidos a cambio de 15 millones de dólares. Como podemos ver en las imágenes, sería el territorio que fue antes del tratado y después del tratado. En relación con Oregón, los estadounidenses consideraban a los británicos como intrusos en esa región. Por eso, a mediados de 1846, a propuestas de los ingleses, se concretó un tratado que fue ratificado por el Senado estadounidense, en el cual el límite se extendió a lo largo del paralelo 49 y por el canal principal al sur de la isla Vancouver. Pero este arreglo ocasionó descontento entre los partidos y ocasionó una guerra civil. Me llamó la atención una frase que dijiste de cómo el gobierno mexicano prohibió la inmigración de colonos norteamericanos en Texas, cuando hoy en día la realidad es otra. La inmigración la prohíben los Estados Unidos a los mexicanos. Muy curioso esa parte. Otro punto que me llamó la atención es cómo los mexicanos cedieron sus tierras, en este caso Texas, por tan solo 15 millones de dólares, cuando hoy en día esa cifra sería aún muchísimo más. Interesante esta estrategia y cómo se ve obligado México, como dice, a ceder a Texas, y no solo Texas, sino otros territorios, por tan solo unos dólares que hoy sería mucho más dinero. Subtema 3. Ambiciones estadounidenses sobre Cuba. Estados Unidos desde muchos años antes estuvo interesado por Cuba y le preocupaba que alguna potencia europea se la arrebatara. Cuba, por su posición estratégica próxima a Estados Unidos y que sobre todo dominaba el istmo de Tehuantepec, donde Estados Unidos se proyectaba construir un canal interoceánico. En 1822, Polk se decidió en no adoptar ninguna medida que pudiera provocar una guerra con Gran Bretaña, que también tenía los ojos puestos en la isla. Se optó por simplemente dejarla en manos de España. El presidente Polk más tarde le propone al gobierno español que la cesión de Cuba a cambio de 100 millones de dólares, a lo cual obviamente el gobierno español se negó. Rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por Centroamérica y el Istmo de Panamá. Pese a la promulgación de la doctrina Monroe durante los años 20 y 30 del siglo pasado, Estados Unidos no hizo nada para impedir las agresiones imperialistas, y ya existía cierta rivalidad entre estas dos potencias porque las dos estaban interesadas en el control de una ruta interoceánica. Para Gran Bretaña, la firma del Tratado Mayarino-Biglac significaba una ventaja para Estados Unidos, ya que Nueva Granada le da el derecho en la construcción de la vía interoceánica, específicamente por Panamá. La firma del Tratado Clayton-Bulwer de 1850 significó para el Reino Unido neutralizar esa ventaja que ya se le había dado a Estados Unidos. La presencia inglesa en la costa de los Mosquitos y Bocas del Toro. Esta presencia en Centroamérica se remonta a principios del siglo XVII, que logró consolidarse principalmente en Belice y en la denominada costa de Mosquitia, que comprendía entre el Cabo Gracias a Dios al norte de Nicaragua e incluso hasta el río Chagres en el Istmo de Panamá, como podemos observar en la imagen 2. Para Estados Unidos, el control de la costa de los Mosquitos por parte de Gran Bretaña significaba una barrera que se levantaba contra el cumplimiento del destino manifiesto en Centroamérica. El punto A, el predominio político y comercial inglés en Colombia y Panamá. La presencia de los británicos se hacía sentir con fuerza, sobre todo en la economía del país, ya que está la explotación de las minas de oro y plata. Por esto hubo temores del gobierno de Estados Unidos con respecto a las intenciones del expansionismo británico, que con todo carecía de fundamento, ya que este miedo tenía sentido. Y en las décadas posteriores la rivalidad entre las dos naciones fue en aumento. Tenemos el punto B, el incidente Russell. A principios de 1836, las hasta entonces buenas relaciones que existían entre Gran Bretaña y Nueva Granada sufrieron un deterioro, ya que por el incidente de Russell. ¿Qué es este incidente? Es una riña personal del cónsul inglés Joseph Russell con el comerciante ismeño Justo Paredes en la ciudad de Panamá, que dio lugar a una trifulca en la que ambos resultaron heridos. Como Russell fue el agresor inicial que comenzó la pelea, él se le encarcela y el archivo consular fue cerrado. Esta riña generó acciones contra Nueva Granada por parte de Gran Bretaña, donde estos interpusieron y solicitaron medidas a su favor, a sus propios intereses. Pese a las acciones intermediarias del imperialismo británico contra la Nueva Granada, se suspendió
después de que Russell fuera puesto en libertad y el gobierno de Santander convino pagar la suma de 5.000 pesos como compensación. También tenemos el punto C, el acercamiento momentáneo de Nueva Granada y Gran Bretaña. Cuando en 1839 los británicos propusieron el establecimiento de correos marítimos entre el Atlántico y el Pacífico, utilizando como vía de enlace terrestre el Istmo de Panamá, esto provocó reacciones negativas por Washington. Estuvieron relacionados cercanamente por distintos eventos de estas mismas vías terrestres e incluso las relaciones habían dado un nuevo giro durante la Guerra Civil. Contra la intervención inglesa, la Guerra Civil neogranadina, protestó el ministro de Estados Unidos en Bogotá, quien advirtió que ello era contrario a la doctrina Monroe. Era miedo de que estas relaciones pudieran tener alguna conexión en anexión de territorios y que, bueno, consistía en un peligro para la paz y seguridad de los países hispanoamericanos. Tenemos el punto F y el punto G, ya mencionado anteriormente. El Tratado Mallarino-Bilac, el 12 de diciembre de 1846, Estados Unidos y Nueva Granada lo firmaron como un tratado general de paz, amistad y navegación y comercio. Mediante este se concedió a Estados Unidos la abolición de todas las tarifas preferenciales en el comercio y la navegación. El Tratado Clayton-Bulwer y sus consecuencias inmediatas. El tratado fue firmado el 19 de abril de 1850 entre Estados Unidos y el Reino Unido para neutralizar sus influencias e impedir que dichos países pudieran colonizar algunos de los países de Centroamérica. Aunque este pacto representó como un entendimiento que por un lado ponía freno al expansionismo en Centroamérica y que por el otro era como un corte al destino manifiesto y sacrificio de la doctrina Monroe. Continuamos con el subtema 4 y último, el filibusterismo, otra fase del destino manifiesto. Acordes con los postulados del destino manifiesto, entre 1850 y 1860 se organizaron en Estados Unidos una serie de expediciones compuestas por soldados de fortuna o también llamados filibusteros, cuyo propósito era apoderarse de algunos territorios de los países hispanoamericanos como lo era Nicaragua, México, Cuba y Honduras. Los independizaban y, de ser posible, luego se anexarían a Estados Unidos. Aunque precisa aclarar que en estas incursiones armadas no contaron con el apoyo o la autorización del gobierno estadounidense, sí gozaron de la simpatía de algunos otros prominentes hombres públicos del país y de comerciantes y expansionistas del norte y del sur, principalmente de estos quienes estaban interesados en extender el régimen esclavicionista fuera de las fronteras de Estados Unidos. Intentos filibusteros. Aquí sobresale Alec Bell y William Walker, que eran filibusteros. También el presidente James Polk por un intento filibustero. Alec Bell fue considerado como uno de los primeros filibusteros estadounidenses, pero su intento falló. También fallaron los intentos por comprar Cuba por el gobierno de James Polk, y es allí cuando se hace un movimiento destinado a liberar la isla por la fuerza y anexarla a Estados Unidos. Obviamente estos intentos terminaron mal, fueron fusilados los filibusteros y no se volvió a organizar ninguna otra expedición para invadir Cuba, hasta la Guerra de Hispanoamérica de 1898. La fallida incursión del más famoso filibustero estadounidense, estamos hablando de William Walker en Baja Carolina y Sonora, entre 1853 y 1854, al igual que la que realizó en Nicaragua al año siguiente, donde logró imponerse y ocupar la presidencia de la República. No obstante, la reacción del gobierno centroamericano y el decidido apoyo que se les brindó al comodoro Vanderbilt precipitaron la caída de este filibustero. Luego de otro fracasado intento en Nicaragua, Walker finalmente fue capturado en Honduras y entregado a las autoridades, donde se ordenó su ejecución. Fue fusilado el 12 de septiembre de 1860. Y con esto se cierra el círculo de las incursiones filibusteras estadounidenses en Hispanoamérica. Filibusterismo. ¿Habías escuchado este término antes? No, la verdad que no lo había escuchado, esta es la primera vez que lo escucho. Mira que es interesante cómo Estados Unidos durante todo este recorrido literario continuó manteniendo esa posición de expandir sus territorios
al apropiarse de otros, que es justamente lo que sucedía al seguir utilizando el destino manifiesto. Sí, también, pero esta otra fase, es decir, el filibusterismo, no tuvo tanto éxito. Y vaya que no, hubieron muchas consecuencias por los intentos fallidos de este, como lo fue el fusilamiento de los filibusteros. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para nosotros. Ha sido un placer ser invitado, poder aprender, dialogar y aclarar mis dudas que tuve sobre este tema. Gracias, Andrés, por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta la próxima.